orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, y porque nos das la oportunidad de llegar a este momento, Señor, de haber realizado actividades, Señor, durante el día, Padre, pero sobre todo, Señor, guardar este tiempo, Padre, para que como parte de tu cuerpo, Señor, estemos unidos, Señor, escuchando de tu palabra, Señor. Te pido que nos hables, Señor, a través de tu palabra, a través de este devocional. Señor, gracias, Señor, por los que ya se pudieron conectar y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales. Señor, que tú sigas edificando nuestras vidas, sigas siendo transformadas, Señor, a través de tu poderosa palabra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde nuestro devocional lleva por nombre No dudes, y en el pasaje con el cual vamos a iniciar se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 24 al 25. Por favor, José. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así es. Podemos ver, ¿verdad? En este pasaje, en estos versículos, ¿verdad? Que acaba de leer mi esposo, sabemos que nos habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De ese acontecimiento tan grandioso que fue, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Podemos ver, iniciando el capítulo 1, cómo María, ¿verdad? Va al sepulcro y pues dice que encuentra removida la piedra y ella pues eh, sabían, ¿verdad? Pero yo creo que en ese momento se le olvidó lo que había dicho el Señor acerca, ¿verdad? De que al tercer día Él iba a resucitar, ¿verdad? Eso podemos decir que es parte del inicio de este tema, ¿verdad? Que ellos, pues se les olvidó, y cuántas veces a nosotros igual se nos olvidan, ¿verdad? Las promesas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nosotros aquí en su palabra podemos ver cómo Tomás, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Que hasta que no metiera el dedo en su costado no podía creer, ¿verdad? Porque versículos antes habla que pues los discípulos cuando María fue y les contó lo que había acontecido, que había encontrado la piedra removida, dice que entonces salieron los discípulos, Pedro fue uno de ellos, ¿verdad? Para ir a la tumba del Señor y pues fue real, ¿no? Que cuando llegaron, pues no encontraron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se les manifestó, ¿verdad? Posteriormente y ellos, los discípulos, le compartieron a Tomás lo que había acontecido, ¿verdad? Y él es cuando expresa esas palabras, ¿verdad? Si no pasa esto, yo no voy a creer, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que en este pasaje, como les decía, que habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es una promesa que él les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y observamos que uno de sus 12 discípulos, ¿verdad? Llamado Tomás, no estuvo presente cuando el Señor, pues se les mostró por primera vez a los demás discípulos. Y también nos describe el verso cómo los otros discípulos le comentaban a Tomás que vieron a Jesús resucitado, pero sin embargo, Tomás se muestra incrédulo y solicita evidencias de lo ocurrido para que él pueda creerlo realmente, ¿verdad? Y muchas veces, tristemente, ¿verdad? Hay muchas personas que necesitan, ¿verdad? Esas evidencias o el decir, no, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos, no voy a creer, ¿verdad? Entonces no sería, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si tú requieres evidencia, entonces no sería fe, ¿verdad? Sé que quizás, ¿verdad? Alguien puede decir, pero ¿cómo desconfió Tomás de lo que dijeron los apóstoles? Y Jesús les había hablado acerca de que iba a resucitar, ¿verdad? No nos sorprendamos porque la incredulidad que tuvo Tomás en ese momento, esa incredulidad es parte natural del ser humano, ¿verdad? Como les decía, muchas veces en las circunstancias podemos decir, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. En ocasiones, todos nosotros a veces desconfiamos y pedimos pruebas de las cosas para poder creer en ellas.
Y es donde empezamos, pues tristemente, a decaer en nuestra fe, porque empiezan las dudas en nuestro corazón. Es verdad que la fe puede resultar complicada y difícil de entender, pero como hijos de Dios es crucial para nosotros recordar que nuestra fe nos brinda una esperanza sólida y nos ofrece una paz que va más allá de lo que tú y nosotros podamos entender. Es fe, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra, verdad? Que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Recordemos que la base de nuestra fe es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos asegura que tendremos una vida eterna con Él, ¿verdad? Vamos a un pasaje que habla acerca de que Jesús le había dicho a sus discípulos, ¿verdad? Que Él iba a resucitar. Vamos a Juan 11, 25 al 27. Dice, si lo... Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El 27, ¿no? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo, perdón, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Así es, podemos ver, ¿verdad? Que Jesús ya había prometido y Él les había compartido acerca, ¿verdad? De que Él iba a resucitar, ¿verdad? Al tercer día y que a través de, pues, de la resurrección, dice que el que cree en mí, dice que aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Y esa es una promesa que Dios tiene para nosotros como sus hijos, ¿verdad? Y sabemos que Jesús le habla, ¿verdad? A Marta cuando ve a Lázaro afligida por la muerte de su hermano, ¿verdad? Podemos ver que en ese pasaje vemos que Jesús identifica la falta de fe en Marta porque no cree que Jesús podía resucitar a su hermano, porque dice, sí sé, Señor, que va a haber la resurrección, pero Jesús le estaba diciendo que en ese momento, ¿verdad? Él podía hacer esa obra poderosa de levantar a Lázaro, ¿verdad? Jesús le pregunta a Marta, ¿verdad? ¿Crees esto? Jesús ya le había dicho anteriormente en Juan 11:23, ¿verdad? Jesús le dijo, tu hermano resucitará, pero ella no creía, ella pensaba que sí, después de que él muriera, como dice la palabra, ¿verdad? Los que ya duermen serán levantados, serán resucitados, y los que estemos, dice que seremos levantados juntamente con él. María se iba a esa palabra, pero Jesús le estaba hablando en ese momento, que si creía que Lázaro podía ser resucitado, ¿verdad? Le está diciendo, yo puedo resucitarlo, es lo que Jesús le estaba diciendo. Y ella no entendía la pregunta porque responde, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, ¿verdad? Ella lo sabía. Es una gran lección para nosotros, ¿verdad? Nos enseña que no debemos de dudar del poder de Dios en ningún momento estés pasando lo que estás pasando. Y es verdad, ¿no? Cuando nos surgen circunstancias, cuando pasamos por cosas que pensamos, ¿verdad? Que no hay solución, pues empezamos a dudar, ¿verdad? Así como Marta lo hizo, ¿verdad? Que no, en ese momento, pues estaba afligida de corazón porque había muerto su hermano y estaba cegada, ¿verdad? Y no entendía lo que el Señor Jesús le estaba hablando en ese momento. Sabemos que pues no es fácil, ¿verdad? Cuando atravesamos en un momento difícil en nuestras vidas y tendemos a dejar de creer, ¿verdad? Porque pues que queremos, ¿verdad? Que si oramos al Señor, que Dios nos responda en ese mismo instante, ¿verdad? Y sabemos que Dios en su misericordia habrá respuestas que son contestadas inmediatamente o hay oraciones que nos dice que esperemos, ¿verdad? Que estemos quietos esperando la respuesta de parte de Dios y a veces en sus respuestas es un no, ¿verdad? Y comenzamos pues a dudar como lo que hizo Tomás, ¿verdad? Pedimos evidencias de lo que puede hacer Dios en nuestras vidas para poder creer y se vea visible, ¿verdad? Queremos a fuerzas esas evidencias. Entonces, si nosotros pedimos, ¿verdad? Esas evidencias, pues ya no es fe, como les decía, ¿verdad? Y se los voy a leer, ¿verdad? En Hebreos 11:1, por favor, Gus. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es, entonces, si tú pides, ¿verdad? O tú quieres que Dios, así como Tomás le pedía evidencias, ¿verdad? A los apóstoles, ¿verdad?
que de que Jesús se les había presentado muchas veces, pues nosotros de esa misma manera pretendemos, ¿verdad? Buscar evidencias o razonar las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, pero nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Entonces, eso es creer en Dios, ¿verdad? Jesús se le presentó a Tomás y le llamó la atención por ser incrédulo y falto de fe. Y eso lo podemos ver en Juan 20, del 27 al 29, pues, por favor. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es, aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo nuestro Señor Jesús le exhorta a Tomás de cierta manera, ¿verdad? Porque dijo, porque me vistes, ¿verdad? Tomás, creíste, pero dice, bienaventurados los que vieron y no creyeron. Y así somos, ¿verdad? Los que hemos creído a Jesús, porque nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? Entonces dice que nos llama que bienaventurados los que vieron y no creyeron. Hermanos, no dudemos del poder de Dios. Los que no vieron Así, y creyeron. hermanos, no dudemos del poder de Dios. Creamos solamente porque somos bienaventurados, porque sin haberlo visto físicamente, no dudamos que Cristo vive, ¿verdad? Que resucitó. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Que Él resucitó y ahora Él habita en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando nuestros pensamientos y nuestro corazón deja de confiar en Dios, pues vamos a fallar y caeremos pues fácilmente, ¿verdad? Vamos a otro pasaje que le pasó, ¿verdad? Cuando tú empiezas a dudar de lo que Dios te dice o de lo que Dios te manda hacer, pues empieza a ver en tu corazón incredulidad, ¿verdad? Y lo podemos ver en este pasaje de Mateo 14, 28 al 31, Gus, por favor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es, ¿verdad? Muchas veces, pues, somos como Pedro, ¿verdad? No pensamos las cosas. Él que pasaba, ¿verdad? Él era un hombre, pues, muy antes, ¿verdad? De que fuera moldeado. Era muy atrabancado. Pensamos que nuestra fe no falla, ¿verdad? Lo que le pasó a Pedro. Pero, ¿qué le pasó a Pedro? Mientras su mirada, ¿verdad? Estaba en Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pasó algo pues sobrenatural porque ¿quién puede caminar sobre el agua, verdad? Porque depositó su confianza en Jesús, su mirada estaba puesta en el maestro, ¿verdad? Pero cuando quitó su mirada del Señor, ¿qué pasó? Dice que se empezó a hundir, ¿verdad? En el agua y pidió ayuda a Jesús. Podemos que decía en el pasaje que ahorita leyó mi esposo, decía, sálvame, ¿no? ¿Por qué? Porque dejó de ver lo que el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? Que Él viniera hacia Él, ¿verdad? Pero vemos que Jesús siempre está ahí para ayudarnos y le llama la atención, así como a Tomás, ¿verdad? Que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo salva de ahogarse, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo en esta tarde Dios nos está hablando, ¿verdad? Nuestro corazón. Qué importante es que no dudemos, ¿verdad? Del poder de Dios, de la obra que hace en nuestras vidas, porque muchas veces pues dudamos del poder del Señor. Entonces, hoy nos está invitando, pues, de que seamos, pues, fieles, ¿verdad? A sus promesas, que creamos, que tengamos la plena confianza en Él y que siempre lo busquemos, ¿verdad? Dice la palabra en Santiago, ¿verdad? Que el que eh, no, ¿cómo se llama? Dice en Santiago que no dudemos, ¿verdad? Porque dice que el que duda, dice que es como la onda del mar que es echado de un lado para otro. Entonces, nosotros cuando nos acerquemos al Señor, perdón, no tiene que haber duda. Tenemos que tener esa plena confianza que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Va a seguir haciendo esa obra poderosa en cada uno de nosotros.
eso es exactamente verdad. Cuando lo que pasa tristemente regularmente, mientras nosotros pues tenemos un buen trabajo, tenemos salud, tenemos buenas relaciones, tengamos vestido, sentimos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero cuando ya empieza a faltar alguna de estas cosas, ¿verdad? Empezamos a dudar de que Dios está con nosotros, de que Dios nos provee, ¿verdad? Porque sabemos que en su palabra dice que Él es nuestro proveedor, y muchas veces cuando vienen esta escasez o cuando vienen estas circunstancias, pues empezamos a dudar, ¿verdad? Empezamos a tener pues duda de lo que, si Dios está conmigo o por qué estoy pasando por esto, o mejor no busco del Señor, ¿verdad? Empieza a haber en tu corazón pues esa desconfianza de que Dios está contigo en todo momento. Pero cuando tenemos, pues, alguna circunstancia difícil, pues, ¿verdad? Empezamos a dudar y comenzamos a hundirnos en esos problemas por nuestra poca fe, así como Pedro, ¿verdad? Que dejó de ver la mirada del Señor, empezó a hundirse, y así, de esa misma manera nos puede pasar a nosotros cuando dejamos de confiar, cuando dejamos de mirar las pisadas de nuestro Maestro, pues nos empezamos a hundir en esos problemas, ¿verdad? Y tratamos pues de resolver esos problemas pues a nuestro criterio, a nuestra opinión, y eso, o buscamos, ¿verdad? El consejo de alguna persona pues de que no conoce la escritura, y recibimos pues un consejo pues conforme a sus pensamientos, conforme a su criterio, pero no basado a la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas veces esos amigos nos dicen, pues, ¿dónde está tu Dios en esos momentos? ¿No? Y empieza, pues, a tu corazón todavía a mermar el decir, pues sí, ¿dónde está Dios? Pero no dudemos, hermanos, que aún en esas circunstancias difíciles, Él nos está sosteniendo. Él nos está eh, diciendo, aquí estoy, no temas, ¿verdad? Como le decía a Pedro y a Tomás, no seas incrédulo, no seas hombre o mujer de poca fe, sino permanece y búscame, ¿verdad? Eso hace que nuestro interior, ¿verdad? Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, y cuando nuestros amigos pues, nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Eso hace que nos frustremos a veces, o que nos sintamos pues desesperados o con ansiedad, y eso pues puede pasar que nos puede haber una separación, ¿verdad? Podemos alejarnos nosotros, porque Dios, Él está ahí, el que se aleja es uno de Dios, ¿verdad? Esta situación nos convierte en cuando tú te alejas de Dios, pues estas situaciones pues nos hace un blanco perfecto para el enemigo, ¿verdad? Como lo dice en la escritura, ¿verdad? Nosotros, ¿qué debemos de hacer cuando estamos en esas circunstancias difíciles? Dice que echando, dice, vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es un pasaje que hemos estudiado y que hemos compartido en los devocionales muy frecuentemente, el 8, ¿verdad? De primera de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, seamos pues sobrios, o sea, seamos diligentes, estemos en nuestros 5 sentidos y velemos, ¿verdad? Porque si nos descuidamos de nuestra relación con el Señor, si nos alejamos, pues somos ese blanco perfecto. ¿Por qué? Porque nos empezamos a debilitar. Pero si tú vienes en oración, si tú escudriñas su palabra, pues vas a ser fortalecido a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando vengan estas pruebas o cuando vengan esas acechanzas del enemigo, pues vas a estar firme para esas acechanzas del enemigo, ¿verdad? Depositemos nuestra confianza en Dios, no la pongamos en los hombres, porque la escritura dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso lo dice en un Salmos, ¿verdad? Entonces nos vuelve a llamar la palabra, ¿verdad? Ese bienaventurado, ¿verdad? Doblemente feliz, ¿verdad? Somos muy dichosos. ¿Por qué? Porque tienes paz, porque tienes gozo, aún en esas circunstancias difíciles que estás pasando, vas a tener esa paz y ese gozo, ¿verdad? Como lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en Jehová. Hermano, no dudemos, ¿verdad? No dudemos de lo que dice en su palabra. Cristo pues, nos ha dado la victoria. Cree
cada una de sus promesas, porque Él cumplirá tal cual nos dijo, cada una, ¿verdad? De que las que están escritos, sabemos, ¿verdad? Que en la Biblia hay muchas promesas, pero muchas veces en esas circunstancias que estamos pasando, no las vemos, ¿verdad? Venimos a la palabra y tal vez como Marta, ¿verdad? Que se encontraba afligida por las circunstancias, se le olvidó las promesas que Jesús había dicho, ¿verdad? Para su vida. Así que seamos como los que nos enseñaron esos grandes hombres de la fe, ¿verdad? E incluso en Hebreos, ¿verdad? Podemos ver que le llaman la galería, ¿verdad? De los hombres de fe. Que nosotros seamos, ¿verdad? Como esos hombres y mujeres, ¿verdad? Como Abraham, como Moisés, como Josué, como Elías, como Eliseo, ¿verdad? Como tantos hombres, ¿verdad? Que tienen muchas enseñanzas, la palabra, ¿verdad? De acerca de esos hombres y mujeres que creyeron en las promesas del Señor, ¿verdad? Que no dudaron, ¿verdad? Lo que Dios había prometido, que a cada uno de estos hombres y mujeres, ¿verdad? Que Dios levantó y que también está levantando en este tiempo, pues creer, ¿verdad? En esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Ellos, o sea, los hombres de Dios estuvieron, ¿verdad? Pues siempre, pues confiados. Abraham, ¿verdad? Podemos ver que Abraham le fue dar una palabra, ¿verdad? Que dijo que él iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Y aún pasó mucho tiempo cuando fue dada esa promesa, pero él siguió creyendo, ¿verdad? Que Dios iba a cumplir esa promesa que le había dado. Entonces a Moisés, ¿verdad? Que iba a ser el libertador, ¿verdad? Del pueblo de Egipto. Él creyó, ¿verdad? Él tuvo que pasar, ¿verdad? Cada uno de esos hombres, así como nosotros, pasamos, ¿verdad? Por un proceso, pasamos por circunstancias difíciles con un propósito, ¿verdad? Para que crezcamos, para que nuestra fe esté firme, ¿verdad? Y así como estos hombres, ¿verdad? De la Biblia, pues nosotros podamos ver, ¿verdad? Todas esas promesas del Señor, ¿verdad? Y dice que Moisés dice que él miraba, dice que las cosas como hechas, aún sus ojos físicos todavía no veían esas cosas hechas, pero él creía, ¿verdad? Que esas promesas que el Señor le había dado, que se iban a cumplir. Entonces podemos ver a Josué también, ¿verdad? Que él iba a entrar a la tierra prometida y así fue como Dios le dijo, él confió, ¿verdad? Podemos ver Josué, ¿verdad? Dice que en el pasaje que fue uno de los 12 cuando fueron a ver la tierra, ¿verdad? Que iban a conquistar, los otros que iban con él pues dudaron, tuvieron miedo porque vieron las circunstancias, dijeron, no es que allá hay gigantes, ahí no vamos, es imposible, pero Josué y Caleb creyeron y dijeron, no, si creemos, si Dios no lo dijo, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Sabemos que tuvieron que luchar, pero conquistaron pues esa tierra prometida, entraron, ¿verdad? Entraron a esa tierra prometida. Entonces, así cuando nosotros creemos, pues entramos a esa tierra prometida, tenemos descanso, tenemos paz en nuestros corazones, ¿verdad? Ellos nos enseñaron que confiar en Dios nos hace victorioso en Él, ¿verdad? Podemos ver cuán grande es nuestro Dios, que Él lo que nos dice lo va a cumplir, no dudemos en ningún momento, sabemos que tal vez se nos presenten circunstancias, claro, pero Dios nos ha dado su palabra, hemos podido creer en Él, ¿verdad? Y pues permanezcamos, no dudemos, sino que busquemos en todo momento, ¿verdad? Hay una canción que se llama Nada es imposible y me acordé cuando estaba viendo cuando estábamos haciendo devocional y yo creo que sí lo han escuchado incluso, pues lo hemos cantado algunas veces en la iglesia, ¿verdad? Que se llama Nada es imposible y dice, y es como debemos de vivir, dice, yo no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que conmigo estás, dices una parte de su estrofa, ¿verdad? Y el coro dice, creo en ti, Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos nosotros estar. Dice, no por vista, ¿verdad? Ni por lo que siento, porque el ser humano tiende a ser muy emocional, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de ser? Nuestra fe
tiene que estar arraigada y fundamentada a través de su palabra, ¿verdad? No dudemos, porque Dios es un Dios fiel y Él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Él nos ha dado la victoria y aún por la circunstancia, por muy difícil que tú creas que no puedes salir, si tú buscas a Él, si tú le clamas a Él, Él está ahí, ¿verdad? Para ayudarte, para sostenerte en esos momentos difíciles. Yo creo que todos hemos experimentado, ¿verdad? Alguna circunstancia difícil, algún sufrimiento, alguna situación, ¿verdad? Que para nosotros no es imposible, pero si tú confías, porque Él es el Dios de lo imposible, ¿verdad? Dice que al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Entonces, no dudemos, sigamos confiando en nuestro Dios. ¿Quieres compartir algo? Pues hoy fue un breve devocional y pues con esto termino. Te invito, hermano, que en esta tarde, ¿verdad? Reflexiones si en tu corazón en este momento hay duda, que te arrepientas, ¿verdad? Que vengas a los pies de Cristo, deposites toda su confianza en Él, eh, porque nos puede pasar, ¿verdad? Puede generar duda en nuestro corazón. Podemos ver en ese pasaje de que leímos, ¿verdad? De Juan, podemos decir, ay, ese Tomás, ¿verdad? Como hasta no ver, fue muy incrédulo, ¿no? Pero muchas veces a nosotros nos pueden pasar en esas circunstancias, así como Tomás, dudar, no creer, ¿verdad? En lo que Dios dice en su palabra, pero Dios en su misericordia dice que si nos arrepentimos y, y venimos a los pies de Cristo y depositamos nuestra confianza en Él, pues Él es el que nos va a ayudar, nos va a sostener. No dudemos de su amor, de su misericordia, de lo que Dios, de los planes, ¿verdad? Y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. No dudemos, ¿verdad? Aún cuando Moisés, ¿verdad? Decía, Señor, pero es que yo no sé hablar, ¿cómo me mandas a mí que vaya a libertar al pueblo, ¿verdad? Y Dios puso, ¿verdad? A su hermano Aarón, pero Dios provee para que se haga su obra, ¿verdad? Entonces no dudemos del poder de Dios que ha hecho, que está haciendo en nuestras vidas. Tal vez a lo mejor estamos pasando por una circunstancia en nuestras familias, en nuestro trabajo. No dudemos en lo que dice en su palabra, que Dios estará con nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a sustentar. No temamos, seamos valientes, ¿verdad? Que seamos esforzados, nos manda en decir en su palabra, ¿verdad? Que no decaigamos aún en esas circunstancias que tú no piensas, ¿verdad? Que de ahí vas a salir, pero con Dios, Él es nuestro ayudador, ¿verdad? Y nuestra confianza está en Él. Entonces, permanezcamos confiados en todo momento, hermanos, y que tú seas, ¿verdad? Pues buscándolo cada día más, afirmándote más, no dudando, sino confiando y viviendo lo que dice su palabra. Pues les agradecemos, ¿verdad? Por tomarse su tiempo. Esperamos que deseamos, ¿verdad? Que sea de bendición este devocional y que Dios siga hablando en nuestros corazones, porque su palabra es la que nos va limpiando, nos va purificando, nos va restaurando, ¿verdad? Dios solamente quiere que tengamos que un corazón dispuesto, ¿verdad? Para recibir sus enseñanzas, ¿verdad? A través de su palabra y que permanezcamos, ¿verdad? Fieles y no dudemos. Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, tía Delfis. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque dice tu palabra, bendito Padre, que tus misericordias son nuevas cada día, bendito Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Padre Santo, porque tú nos muestras, Señor, que pese a cualquier circunstancia, Señor, nosotros debemos de confiar en ti, bendito Padre. Que tú tienes el control de todo, Señor, que por más que podamos angustiarnos, Señor, tú tienes el control de todo, bendito Dios. Tú nos das nuestros dones y nuestros talentos, bendito Padre. Y bien decía mi tía Delfis que puede haber personas que no tengan facilidad de palabra, pero tú, Señor, tú vas con nosotros y tú nos das dirección. Y cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, Señor, eres tú hablando, bendito Dios. Gracias, precioso Dios, porque esta tarde nos has hablado maravillosamente, Señor, y nos traes a conciencia, Señor, que nosotros, Señor,
siendo tus hijos, bendito Padre, somos dignos, Señor. Somos dignos y tú, Señor, nos amparas, Señor, y tú, Señor, nos das dirección. Gracias, bendito Dios. Te doy gracias por la vida de mi tío Gus, por la vida de mi tía Delphi, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú con ellos, bendito Padre, y que sigas bendiciendo, Señor, abundantemente, Señor, su ministerio, bendito Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanitos que tuvieron a bien conectarse a este discipulado, Señor. Y por cada una de las almas, Señor, que llegará a este discipulado, Señor, porque por medio de las redes, Señor, ese maravilloso instrumento que tú nos has regalado, Señor, por medio de ese instrumento, Señor, tu palabra también llegará, bendito Dios. Te ruego por esas almas, Señor, que llegarán, Señor, que sea de bendición este hermoso discipulado, bendito Padre. Gracias, Señor, este hermoso devocional, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, bendito Señor. Nos despedimos de este tiempo, Señor, más no de tu bendita presencia, Señor, porque sabemos que tú todo el tiempo estás con nosotros, bendito Dios. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendice. Bendiciones, Dios. Dios les guarde. Que tengan bonita Gracias, mi tarde. Janine. Gracias, cuñadita. Bendiciones, Lucerito, Mechita. Bendiciones a todos, bendiciones. Bye.